Vamos a meternos hoy en la matemática del perdón, una donde les adelanto, la contabilidad de Dios choca de frente con la nuestra y, bueno, la hace simplemente añicos. 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús a Pedro es el corazón del asunto. A ver, seamos claros. El perdón que Dios ofrece, y sobre todo el que nos exige, es que simple y sencillamente no cabe en nuestra lógica. No, es una propuesta radical. Es de hecho escandalosa, porque viene a trastocar por completo nuestro tan querido sentido de la justicia. Y claro, para entrarle a una propuesta así, pues se necesita una disposición particular. Así que una pequeña advertencia antes de seguir. Miren, esta reflexión no está diseñada para darnos una palmadita en la espalda. Para nada, está hecha para desafiar el corazón. Así que si lo que se busca es un consuelo fácil, quizás no sea el momento. Pero si lo que se busca es esa verdad, que aunque duela, libera, entonces sigamos adelante. Muy bien, entremos en esto de un perdón de contabilidad. Hoy, martes de la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio, como siempre, nos pone de frente con una realidad que, a menudo preferimos ignorar. Y es que no estamos aquí para oír lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Recuerdan que ayer veíamos cómo la autoridad debe ser servicio? Bueno, pues hoy Jesús nos lleva al siguiente paso lógico. Si el poder es para servir, entonces el corazón debe estar dispuesto a perdonar y sin medida. La escena está en Mateo capítulo 18, versículo 21. Se acerca Pedro y le hace a Jesús la pregunta. La pregunta que, si seamos sinceros, todos llevamos por dentro. Y ojo, es una pregunta súper razonable, hasta generosa para nuestros estándares. ¿Hasta 7 veces? A ver, en nuestra pequeña contabilidad mental donde vamos anotando cada ofensa, cada agravio, 7 es un número heroico. Pedro de verdad cree que se está luciendo. Está ofreciendo el máximo que su lógica humana puede concebir. Seamos brutalmente honestos. A la segunda ofensa de la misma persona ya estamos poniendo cara rara. A la tercera ya le pusimos un apodo feo. Y a la cuarta, pues ya lo bloqueamos de todas las redes sociales, ¿no? ¿7? ¿7 veces? Pedro casi parece un santo por ofrecer tanto. Es que él quiere lo que todos queremos, una regla clara, un límite, un punto final donde podamos decir, con la conciencia tranquila, hasta aquí llegó mi paciencia y ahora empieza mi santa justicia. Todos anhelamos ese límite. Pero Jesús, Jesús es Jesús, y como siempre, rompe el esquema por completo. Su respuesta no es un número más grande, no es, Pedro, dale 8 o 9, no, es un cambio total de paradigma. Y para que nos quede claro, nos cuenta la parábola de la deuda impagable, una historia que va a revelar la diferencia abismal, casi ridícula, entre la contabilidad de Dios y la nuestra. Primera cifra, la que aparece en la cuenta del siervo con su rey, 10,000 talentos. Es un número que para los que escuchaban en esa época sonaba a una sola cosa, imposible. Y luego, esta otra, la deuda que un compañero tenía con ese mismo siervo, 100 denarios. A ver, no es poco, es el sueldo de unos 3 meses, una cantidad considerable. Pero vamos a ponerlo en perspectiva, porque aquí está la clave de todo. A ver, hagamos las cuentas para que el golpe sea más fuerte. Un talento eran unos 6,000 denarios. Multipliquemos. 10,000 talentos son 60 millones de denarios. ¿Y qué es un denario? El salario de un día. O sea, hablamos de 60 millones de días de trabajo. ¿Saben cuánto es eso? Más de 164,000 años de trabajo. Es una suma diseñada para ser impagable. No es un descuido, es a propósito. Y los 100 denarios al lado de eso es que ni se ven, son el vuelto del pan. Y aquí está el meollo del asunto. Jesús usa esta cifra ridícula a propósito, para que entendamos que la deuda que tenemos con Dios, nuestro pecado, es de una magnitud que jamás podríamos saldar. Y fíjense lo que hace el rey. Ante la súplica, no es que reestructure la deuda o le ofrezca un plan de pagos a 1000 años sin intereses. No, simplemente la borra, la perdona, toda. Es un acto de misericordia tan desproporcionado que es ilógico. Una liberación tan absoluta que se supone que debería transformar a ese deudor para siempre. Ahora, vayamos a venganza contra gracia, porque esa respuesta de Jesús 70 veces 7 no es un número que se le ocurrió en el momento, no es un número grande al azar, no. Es una referencia directa, una puñalada al corazón de una de las lógicas más oscuras de todo el Antiguo Testamento. Vamos al Génesis, capítulo 4, versículo 24. Lamec, descendiente directo de Caín, se jacta, presume su capacidad de venganza, y dice: si a Caín se le vengó 7 veces, a Lamec se le vengará 77 veces. Es el himno nacional de la violencia sin fin.
Y Jesús, con una genialidad divina, toma exactamente esa misma cifra, el código de la venganza desmedida, y le da la vuelta por completo. Lo convierte en el nuevo código, el código del perdón sin límites. Y aquí tenemos la elección, clarísima. Son dos caminos, dos espirales. O vivimos en la espiral de la venganza de Lamec, donde cada ofensa pide una reacción más grande y el rencor se va multiplicando hasta que nos ahoga, o entramos en la espiral de la gracia de Cristo, donde la misericordia es la que rompe el ciclo y genera más misericordia. No hay un punto medio, o una o la otra. Pero claro, la parábola no termina con el final feliz del perdón generoso. Y es aquí, en la letra pequeña del perdón, donde el mensaje se pone de verdad incómodo. Porque sí, hay una condición, hay una cláusula en el contrato que a menudo, muy convenientemente, preferimos no leer. Este es el giro aterrador de la historia. El siervo, el mismo que acaba de ser liberado de una deuda de 164,000 años de trabajo, sale y se niega a perdonar una miseria. ¿Y la consecuencia? La misericordia del rey es revocada. Ojo con esto, el perdón inicial queda completamente anulado por su miserable falta de compasión. A ver, que esto se entienda bien, porque es absolutamente crucial. La capacidad de retener el perdón que recibimos de Dios está directamente atada, condicionada a nuestra voluntad de ser canales de ese mismo perdón. Negarse a perdonar es, en la lógica de la parábola, cerrar el grifo de la gracia con nuestras propias manos. Es romper la conexión con la única fuente de perdón que existe. Y por si quedaba alguna duda, Jesús remata la parábola con esta advertencia directa. Para que quede claro que esto no es un cuento bonito con moraleja. No, este es el mecanismo de la economía divina. La vara con la que midamos a los demás será exactamente la misma vara con la que nos medirán a nosotros. No hay escapatoria. No hay plan B. Y con esto llegamos a la primera pregunta incómoda de hoy. A ver, pensemos un momento en esa persona, en esa herida, en ese rencor que todavía guardamos en un cajoncito del corazón. Esa pequeña deuda de 100 denarios que le seguimos cobrando con indiferencia, con silencio, con amargura. La pregunta es, ¿de verdad creemos que aferrarnos a eso nos hace más libres? ¿O es más bien una cadena que nos sigue atando a ese pasado y, peor aún, a la persona que nos hirió? Y aquí va la segunda pregunta, la que de verdad nos puede contra la pared. Sopesemos la balanza. Ese resentimiento, por más justificado que parezca, esa necesidad de tener la razón, de que pague, ¿es tan valiosa como para arriesgar el perdón eterno de Dios? Porque la parábola es clarísima, es un perdón que se nos puede retirar. La elección es urgente y es de cada uno. Oremos. Señor, que nos perdonaste una deuda que era imposible de pagar, arranca de raíz la dureza de nuestro corazón. Rómpenos esa calculadora mezquina con la que medimos las ofensas de los demás. Danos la gracia no solo de perdonar 70 veces 7, sino de hacerlo de verdad, de corazón, para que ese perdón inmenso que recibimos de ti no lo perdamos por nuestra propia ceguera. Amén, que Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.